hasta ahora veníamos hablando de flujo, vamos a empezar a hablar de otro tipo de movimiento que es la difusión. Esto es importante para intercambiar gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, iones como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, también para movilizar agua hacia o desde los tejidos y otras sustancias importantes para el metabolismo y la vida como la glucosa, entre muchísimas otras. Entonces, vamos a explicar brevemente la ley de la difusión desde su ecuación. Cada sustancia tiene una constante de difusión, que aquí la coloco como KD. Esa constante es específica, está determinada por el tamaño de la sustancia, la flexibilidad química que tenga, la carga, la capacidad de atravesar membranas celulares, o sea, si es liposoluble, o de no atravesarlas si es hidrosoluble, y pues por lo tanto requerir de poros o transportadores por donde pueda pasar. Esta constante de difusión se comporta de manera directamente proporcional a la difusión, o sea, en la medida en que una sustancia tenga mayor constante de difusión, pues mayor difusión tendrá dicha sustancia. Otra variable que se comporta de forma directamente proporcional a la difusión es el gradiente de concentración. Entonces, ahora hablábamos de gradiente de presión, ahora voy a empezar a hablar de gradiente de concentración. Tendríamos una concentración 1 menos una concentración 2 entre dos sistemas. Ya que las sustancias pues difunden de un sitio de mayor concentración hacia un sitio de menor concentración, muy parecido a lo que veíamos ahora de presión. Y entre mayor sea esta diferencia o gradiente de concentración, pues por la fórmula matemática podemos ver que mayor será la difusión de la misma. Por ejemplo, el aire que fluye hacia los alvéolos pulmonares debe tener una mayor concentración de oxígeno comparada con los capilares, o sea, con la concentración de oxígeno en los capilares sanguíneos, para que pueda pasar del aire hacia la sangre. Lo mismo, pero de manera inversa, debe ocurrir con el dióxido de carbono. O sea, la sangre debe llevar una concentración alta de dióxido de carbono hacia los capilares alveolares y el aire que hay en los alvéolos debe tener una menor cantidad de dióxido de carbono para poder sacarlo de la sangre. La misma situación ocurre entre los capilares y las células de los tejidos. Otra variable directamente proporcional a la difusión es el área superficial. Entonces, todas están ubicadas en el numerador. Esta es el área superficial disponible para difundir. Entre mayor sea el área superficial que debe atravesar una sustancia, pues mayor será la difusión de esta y viceversa. Las sustancias que no son liposolubles, como por ejemplo la glucosa, no difunden atravesando las membranas celulares. Entonces, el área superficial para su difusión está determinada por la cantidad y el tamaño de los poros o de los transportadores por donde puede pasar entre la sangre y un tejido cualquiera. La cantidad de capilares en el cuerpo de un animal sano pues es inmensa y por lo tanto ocupan una gran área superficial, aumentando así la posibilidad de difusión de muchísimas sustancias. Igualmente pasa con el área superficial que ocupan los alvéolos pulmonares, también es muy grande, lo que favorece el intercambio de gases. Por último, para entender cómo ocurre la difusión de sustancias, tenemos que la distancia de difusión se comporta como una variable inversamente proporcional, o sea, en la medida en que ésta aumenta, la difusión disminuye. Esto significa que si una sustancia como el oxígeno debe pasar del aire hacia la sangre, entre menor distancia deba recorrer, mayor difusión tendrá. O si debe pasar de la sangre hacia las células de un tejido, las células que estén más cercanas a los capilares tendrán mayor difusión de oxígeno que las más lejanas. Para relacionar lo visto hasta este momento, podemos decir que el flujo de sangre o de aire permite llevar un volumen en masa de estos fluidos hasta un sistema de tubos, como los capilares, o de sacos muy pequeños, como los alvéolos, que además deben ser delgados y abundantes para que tengan una gran área superficial, donde ocurre el intercambio de sustancias mediante la difusión de estas. Algo así. Tenemos un sistema de tubos que se van ramificando
se van haciendo cada vez más delgaditos, más pequeños, y acá, en estas partes, pues ocurre el fenómeno de la difusión. El movimiento de fluidos a través de los tubos lo explica las constantes físicas del flujo que vimos al inicio de esta videoclase. Y la salida de sustancias, por ejemplo acá en los capilares, lo explica la difusión o la ley de la difusión. Entonces por acá tendríamos flujo y por acá difusión. Finalmente quiero volver a retomar algo que comentamos al inicio de esta videoclase, y es que tener presentes estos principios que permiten el movimiento de la sangre en los diferentes tejidos o el movimiento del aire en los pulmones es útil para comprender cómo se van a movilizar y distribuir los diferentes fármacos que alcanzan estas dos rutas. Bueno, espero que los conceptos tratados hayan tenido un tratamiento didáctico para ustedes y puedan haberlos comprendido. Igualmente estaré atento para responder sus dudas o discutir sus comentarios a través de los medios en los que nos podemos comunicar en esta plataforma de aprendizaje. Saludos y que estén muy bien. Hasta pronto.